noches nuevamente aquí con Gustavo Petro, listos a leer nuestras columnas dominicales. Hoy con un moderador de lujo, como todos, pero este particularmente es una persona que, distinto a todos nosotros, no se hace sentir a través de las palabras, ni de las letras, ni de los 240 caracteres, sino a través de su mano mágica, su pluma mágica. Es el caricaturista Matador, que ha puesto a pensar al país con sus magníficas caricaturas. Todos lo hemos visto, muy críticas, ha tenido varias tutelas, varias demandas. Creo que las ha ganado todas, él ya nos dirá ahorita. Pero bienvenido, Matador. Hola, Gustavo, y hola, Gustavo. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Los Gustavo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Usted de dónde nació, hombre? Hermano, no, yo soy pereirano de pura cepa, hermano. Ajá, muy bien. La única ciudad que tiene Bolívar desnudo. Eso quiere decir que, en serio, Sí, Colombia, sí. Pereira tiene una historia de ser gente de librepensadores, y fue una maravilla haber nacido acá. Sí, claro. Conozco mucho Pereira, tengo un amigo, no sé si lo conozca ya, un concejal, ex concejal, se llama Carlos Alfredo Crossway. Sí, Ahora está ahora en el Polo Democrático, pero que con él parece hicimos campaña muy valiente, muy valiente. Sí, parece un silbido de flauta, muy flaco. Exacto. Pero bueno, y tiene y corredor. Sí, por eso es que es tan flaco. Sí. Es muy Bueno, él ha persona. denunciado mucho la corrupción allá en Pereira, pero las veces que se ha lanzado a la alcaldía no ha podido cristalizar la vaina. No, pero es un tipo muy valioso. Ah, bueno, Matador. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy, aparte de nuestras columnas? No sé, hermano, hablemos mierda de lo que pasa en el país. Tratemos de hacer lo que hacen todos los colombianos. Arreglémoslo en un momentico y ya. Pues soñemos que lo arreglamos y mañana nos levantamos con las noticias trágicas del día. Bueno, ¿ustedes cómo ven lo de la confesión de las FARC sobre el asesinato de Álvaro Gómez? Hágale, Gustavo, Chicharrón arranque. como que no está para esta hora, o sea. Sí, no, este es el espacio para hablar de eso, hermano. A mí realmente me sorprendió. Yo tenía la tesis que manejaban incluso alguna vez públicamente, y casi me meto en un lío judicial por eso, que era un sector del ejército el que había asesinado a Álvaro Gómez, precisamente el sector que quería dar un golpe de estado en aquel momento contra Samper, y que creía que Álvaro Gómez podía encabezar una junta para sustituir al presidente que había sido elegido por los colombianos en esa época. Esa era la tesis que tenía como más lógica, pero la verdad, primero con el anuncio de Piedad Córdoba, que es como la que pone el tema, ella sabía, seguro las FARC le habían comentado eso, y ahora ya oficialmente, pues no deja de ser sorprendente. Acabo de ver por Twitter voy a buscar aquí el nombre de él. Es una persona que, de acuerdo, es un politólogo, me parece que con un buen currículum académico, que publica unas páginas de un libro interno de las FARC que se llama Documentos y Correspondencias de Manuel Marulanda Vélez, 1993-98. Y cuando uno lee las páginas que él mismo publica, que Luis Daniel González publica, efectivamente lo que da a entender esas comunicaciones de Manuel Marulanda es que sí, son los autores del asesinato de Álvaro Gómez. Pareciera estar metido, ya lo sabremos con profundidad, en una especie de campaña
en donde habían decidido matar varios dirigentes de partidos tradicionales en la búsqueda de profundizar las contradicciones, es la frase que utiliza Marulanda Vélez. Esta fuente obviamente tiene que ser confirmada, pero el mismo Luis Daniel González dice que estos documentos y estas cartas ya en muchos de los computadores que caían en los operativos militares, pues eran de conocimiento del ejército, de la inteligencia militar, lo cual me extraña es que no se haya hecho eso público, viendo esas evidencias de la autoridad. En este caso, pues extraña mucho, pero eso es lo que tenemos, digamos. Yo, a diferencia, no sé, de mi tocayo, no veo por qué no sería cierto. Es decir, ¿por qué las FARC se iban a atribuir un crimen que no cometieron? Y creo que el efecto real de esta confesión ante la JEP, cuyos detalles sabremos mejor después, el efecto de ese crimen es que la derecha colombiana, el conservatismo colombiano en general cambió su concepción, cambió su liderazgo. Yo conocí a Álvaro Gómez al final de sus días, cuando dejamos las armas, inició todo este proceso, sobre todo de la constituyente. Y por alguna razón él tuvo como una empatía conmigo, pues yo no era una persona, pues acababa de ser elegido en mi primer periodo del Congreso de la República, por allá el año 91, y 92 exactamente. Y por alguna razón él como que percibió que podía tener yo algún futuro político y entonces le gustaba conversar conmigo, me invitaba a su biblioteca, aprovechando un tanto esa relación amistosa. Y cuando una persona que tampoco conocía en ese momento, que era Hugo Chávez, que no era presidente de Venezuela, sino que acaba de salir de la cárcel, quiso venir a conocer la experiencia de la constituyente colombiana, yo cuadré unas entrevistas de Hugo Chávez con Navarro, con Serpa y con Álvaro Gómez. Y la conversación entre Álvaro Gómez y Hugo Chávez, que yo no grabé, lamentablemente, pues fue profundamente interesante. Pero digamos, ahí, digamos, en esa figura de Álvaro Gómez, yo pude distinguir un líder de derechas, indudablemente, con una percepción muy diferente de las cosas que nosotros, pero republicano, es decir, creía en la institucionalidad democrática, en la posibilidad de un pacto democrático, que efectivamente hicimos. La Constitución del 91 es eso, un pacto entre el M19, era la lista que ganó la mayor parte de los votos, éramos mayoría relativa en la constituyente, y la derecha, que representaba a Álvaro Gómez Hurtado. Eso nos dio mayoría absoluta. Y por tanto ese eje fue el inspirador central, sin que hubiéramos querido tampoco desaparecer el liberalismo. Y por eso la mesa de la constituyente es de tres. Incluye el liberalismo, a Serpa, la derecha, Álvaro Gómez, y lo que era una sensación política, que era la aparición insurgente en La Paz del M19 y con mayoría electoral. Y esa derecha cambió completamente con este asesinato, de una derecha republicana muy parecida a la francesa. Pasamos a una derecha antidemocrática, con una perspectiva totalitaria, que es la de Álvaro Uribe Vélez. Yo le digo al Partido Conservador, ustedes cambiaron el liderazgo de Álvaro Gómez por el de Álvaro Uribe y pasaron de la democracia a la antidemocracia, así de simple.
una antidemocracia bañada de muchísima violencia. La derecha republicana colombiana había surgido también de la violencia. El papel de Laureano Gómez, del mismo Álvaro Gómez en su tiempo juvenil, todo esto que estalló como la gran violencia de mediados del siglo XX, el chulavismo, los pájaros, Laureano Gómez realmente se acercaba a las corrientes fascistas europeas de aquel entonces, sobre todo al franquismo. Lo criticaban más a la derecha aún. El señor Fernando Londoño Hoyos, el padre de Fernando Londoño Hoyos, hacía parte de un grupo ahí cerca donde usted, Matador, de Manizales, que se llamaban los azucenos. Sí. Se llamaban así porque reivindicaban la piel blanca la piel blanca de la que eran portadores, y le criticaban a Laureano Gómez, el que era demasiado mamerto. Imagínense, semejante asesino. Bueno, yo leo esa historia, pues la leo porque no soy protagonista, es la historia de nuestros padres, ¿no? Pero, digamos, Álvaro Gómez logra, ya en el proceso, después, con las décadas, pues sí, liderar una idea de derecha republicana, es decir, en cierta forma una autocrítica de su propio pasado, de donde venían, pero fracasa, digamos, con el asesinato. Es la FARC las que entonces provoca el traspaso de la derecha republicana que tenía Colombia, liderada por Álvaro Gómez y que se había expresado en un pacto con lo que supuestamente era su rival, el M-19, y hace la Constitución del 91, desplaza eso hacia la ultraderecha antidemocrática, totalitaria. Y para escribir un libro interesante, porque al mismo tiempo que la FARC hace eso, ¿en qué año fue que asesinaron a Álvaro Gómez? No recuerdo. 95, 95. 2 de noviembre. Pues en eso, si usted mira de esa fecha, en general la década de los 90, después de la Constitución, pero fijémonos, ese golpe que da la FARC así, y traslada a la derecha a la extrema derecha. Y al mismo tiempo está irradiándose. En el 97 es cuando se configura a nivel nacional la SAUC. Se están fortaleciendo y todo el proyecto paramilitar está cometiendo las peores masacres, digamos. Entonces, ¿cómo se conjuga esta maquinaria militar campesina de las FARC con los propósitos mismos de la extrema derecha de Colombia? Potencia. La FARC es el gran productor de la extrema derecha colombiana. La vuelve popular y le entrega el poder. Se necesitan. Se necesitan. Muy diferente de lo que los electores del no pensaban, que era que iban a detener el que la FARC llegara al poder. No, la FARC es lo que ha producido el gran poder del uribismo. Y aquí este caso de Álvaro Gómez nos lo muestra con mucha claridad. Es que yo creo que Álvaro Uribe no hubiera podido ser la figura que es si no es, primero, por la existencia de la FARC, y segundo, porque la FARC mata a Álvaro Gómez. No, y por la hueva de Pastrana. No, pues Pastrana Sí, no, esto hay que decirlo con todas las letras. no tenía nada no tenía idea que Pastrana era una hueva, yo sí. Yo también. Mis dudas nacen del por qué y del qué ganaban con eso, a menos que haya sido, digamos, una venganza personal, de esas calladas, cuando uno mata a alguien y no quieren que sepan que fue uno. Pero a mí me parece que los grupos, al margen de la ley, sobre todo los insurgentes, cuando dan golpes tan grandes como ese, quieren sentar ante la sociedad un poderío, un precedente, tienen un motivo. Y hoy saber que lo asesinaron calladitos, que esperaron 25 años para contarlo, que nadie sabía, que se tejieron todo tipo de hipótesis, de ahí es que nacen mis dudas, porque en ese año yo lo tenía muy presente porque estaba trabajando con Enrique Parejo en ese momentito,
Él estaba haciendo un libro sobre el proceso 8000 precisamente. Nosotros nos preguntábamos, ¿a quién le conviene la muerte de Álvaro Gómez en ese instante? Y solo había una respuesta y era al establecimiento, no a las FARC. A menos que, como les digo, bueno, que porque el papá fue el que los... en la época de la violencia, cuando Laureano Gómez era presidente, tal vez alguna rencilla de la época, que era la época por la que estaban naciendo las FARC, que yo no creo, la verdad. Entonces nosotros creíamos, Álvaro Gómez estaba atacando con sus editoriales del periódico El Siglo durísimamente al gobierno de Samper, y por eso las primeras hipótesis y casi todos esos 25 años se tejió un manto de dudas sobre Ernesto Samper, entre ellos yo. Hubo otros asesinatos alrededor del proceso 8000, como por ejemplo el del chofer de Serpa, que fue el señor que repartió todo el dinero en las cajas, las famosas cajas de estrellitas fucsias, le repartía todo el dinero a los políticos del cartel de Cali, el dinero del cartel de Cali a los políticos que ayudaban a la campaña. Ese señor tenía una cita para hablar en la fiscalía y murió en extrañas circunstancias en un accidente. La monita retrechera tenía cita un lunes en la fiscalía para ir a contar un poco de cosas y fue asesinada el sábado. Y Álvaro Gómez estaba atacando muy duro también a ese gobierno y también fue asesinado. Entonces nosotros, honestamente, yo pensaba, pues uno tiene derecho a creer en algo, y yo tenía mis dudas sobre que hubiera sido un asesinato de Estado. Pero lo de la FARC me sorprende es por eso, que no me cabe, digamos, cuando uno entiende cuando el grupo insurgente, por ejemplo, el M-19 se toma la Quinta de Bolívar y se roba la espada. Eso es un golpe que ellos necesitan publicitar y decir, estamos aquí, estamos vivos, venimos a tal cosa, ¿no? A dar el golpe y publicitarlo, que es lo que hacen los grupos insurgentes en todo el mundo. Pues, pero hacerlo de manera silenciosa y no contarlo, a mí esa parte no me ha cuadrado, a menos lo que dice Gustavo. Pero bueno, habrá que creer, esperar que no solamente confiesen, sino que muestren las pruebas, porque ellos tienen que mostrar las pruebas. Yo me acuerdo que en esto creo que hay un par de presos y eran del ejército y más, de los que manejaban la moto, el dueño de la moto. Es que no tengo presente el caso. Ahorita no hay nadie preso por eso. Pero en ese momento hubo unos capturados. Eso es lo que dice Piedad Córdoba. Eso es lo que dice Piedad Córdoba, pero no hay nadie preso por eso. Bueno, pero él hablaba del régimen y lo que estaba atacando Álvaro Gómez dentro de su derecha republicana, como dice Gustavo Petro, era un hombre ético, era un hombre valioso incluso dentro de la derecha, porque no era un tipo ladrón, no era el tipo de derecha que quiere saquear al Estado como los de derecha que hay hoy, hacer negocios por hacerlos, entregarle a las multinacionales, quién sabe a cambio de qué, y consignaciones en qué paraíso fiscal, los tesoros ambientales que tiene Colombia, etcétera. Eso no era un tipo que pensaba en eso. Mientras que la ultraderecha se volvió, en este país fue un negocio. Álvaro Gómez, que tal vez sí era hasta de ultraderecha, era un tipo que pensaba en la política y dentro de su política, como nosotros hacerlo, tenía sus diferencias, pero éticas. Yo me acuerdo muy bien y lo leía bastante, yo leía sus columnas. Y también tengo que confesar que fue una muerte que me dolió mucho, a pesar que nunca fui conservador ni lo he sido, pero uno sabe las personas que tienen un valor y Álvaro Gómez era una de esas. Por eso, esperemos a ver, pero yo me quedo todavía con las dudas. Bueno, a mí lo que me gusta de esta vaina, hasta hace días que invitaron a Piedad Córdoba al programa, realmente todo lo que he leído hasta el momento no me daba para esa versión. Ahorita que salen las FARC a decir que fueron ellos, le da un gran valor a la justicia, a la JEP. ¿Por qué? Sí. Porque la gente era presionando, mire lo que dice Piedad Córdoba, que fueron las FARC, que confiesen. Ahorita que van a confesar, ahorita sí eso no vale. Entonces ya es mentiras. Lo que me gusta de esto es que las FARC están, si fueron ellos, colocan esa verdad en la justicia especial, y entonces, ¿quién nos va a contar del otro lado quién asesinó quién ordenó el exterminio de la UP, quién mató a Pizarro y ese tipo de magnicidios que llevan 25 años también
durmiendo. El de ellos 30, el de ellos llevan Exacto. 30. Listo. Otra vaina. Esto desnuda, la fiscalía no sirve para un carajo, hermano. ¿Cómo es que en 25 años no han Sí, descubierto verdad. absolutamente nada? Es terrible. Entonces, esto sí me parece un paso para callarle la boca a la gente que dice que no, que la justicia especial no sirve para nada. Entonces, ahorita que si van a confesar un magnicidio, y no solo el de él, sino el de otras 6 personas, entonces, ¿a quién le creemos? A mí eso me parece en un país como esto es valeroso y trágico, pero sin dejar de reconocer en Álvaro Gómez Hurtado un tipo muy inteligente, un demócrata de derecha, no importa, pero era un tipo decente, Sí. no como estas ratas que hay ahorita gobernando. Mano, Mira, y les van a cerrar este canal, hermano, ¿para qué me invitan? fue el quinto candidato presidencial asesinado en una década. Acuérdense que en Claro. el 86, Pardo Leal, 89, Luis Carlos Galán, 90, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, y 95, Ajá. Álvaro Gómez. O sea, solo un país en el mundo mata 5 candidatos presidenciales en una década. Eso no hay en otro lado, o sea, no existe. Solo Colombia tiene ese antirrécord. ¿Ah? Somos una maravilla de país, hermano. Sí, sí. Listo, Matica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Leemos las columnas o qué? Hágale, hermano. ¿O Gustavo quiere decir alguna otra cosa sobre No, el tema? Gustavo estaba comiendo pizza ahí, hermano, y no brindó. Pizza que me regaló mi hija. Está rica. No, yo Hermano, creo Bueno, que pasemos a las columnas porque si no este tema se lleva a este y otros programas. Esto es sí, para hacer. este tema es largo. Este tema es largo. Pero lo que dice Matador es verdad. Si es cierto que las FARC mataron a Álvaro Gómez y se comprueba, esa es la razón de ser de la JEP. Ajá. Es una cachetadona a quienes no creen en eso. Sí, es cierto. O sea, me parecería que ahí es donde van a confluir todas las verdades que necesita Colombia para lograr la paz, para lograr la reconciliación. Pero necesitamos saber quién mató a esos otros 4 Sí, que venga candidatos Mancuso y que presidenciales. vengan todos ellos a contar la Claro, verdad. claro Por que eso es que el sí. uribismo le tiene tanto miedo a la verdad. Por eso es que Fíjese, Exacto. A la JEP. ataca tanto a la JEP. fíjese que el uribismo no quiere ni la verdad de las FARC ni la verdad de los paras. Sí, No, es verdad. porque les tocaría entregar las tierras que despojaron a sangre y fuego. El uribismo está construido sobre la base de la mentira. Ajá. Lo mismo que Trump, etcétera. La extrema derecha es eso, digamos, la construcción mentirosa de la realidad para poder tener el poder, ¿no? Y a través del miedo. Sí, claro, porque es miedo y mentira. Miedo y mentira. Son los 2 pilares de la construcción de esto que nos gobierna y que nos Miedo, viene mentiras y sangre, hermano. XXI. Pero no les gusta ni la verdad de las FARC ni la verdad de los paras. Y de alguna manera u otra, tanto la verdad de las FARC como la verdad de los paras, pues realmente destruye la base política y sobre la que se ha cimentado esta forma de gobierno que tenemos. Listo, Gustavo, Bueno. chútele. Listo, voy entonces. Mi columna de hoy se llama Revivamos a Campo Elías. Imagínense, como nosotros con Gustavo nunca nos ponemos de acuerdo de qué va a escribir él. A veces yo le pregunto un viernes, tocayo, ¿de qué va a escribir mañana para no escribir lo mismo? Entonces, cuando yo veo la columna, cuando él nos la mandó a cuarta hora y veo, digo, miércoles, estamos escribiendo lo mismo. Pero afortunadamente yo había sacado unos apartes de otras. Es que Campo Elías dejó un blog muy, muy extenso, muy bien escrito además. Tipo, organiza las ideas de una manera espectacular y escribe muy bien. El profesor que escribía. Entonces, obviamente coincidimos en que el homenaje para hoy tenía que ser a Campo Elías Galindo, el profesor asesinado en Antioquia. Y las columnas son distintas, terminaron siendo distintas, pero el homenaje es a la misma persona. Entonces yo empiezo a leer mi columna. Dice, se llama Revivamos a Campo Elías Galindo. Cuando empezaron las marchas para protestar contra los asesinos sistemáticos de líderes sociales, decidí mandar a estampar una tela con los nombres de más de 350 de ellos. La tela midió casi 100 metros. Cada vez que se convoca una marcha, añadimos los nombres de los líderes caídos desde la marcha anterior y la tela crece, dolorosamente unos metros más.
sea, como a la inversa de la piel de zapa. Un metro más. Para la marcha del 21 de noviembre de 2020 ya iban 525 nombres y la pancarta del dolor medía 128 metros. Hace poco la mandamos a actualizar y la tela quedó midiendo 145 metros, pesa 60 kilos y contiene dentro los nombres de más de 640 hombres y mujeres vilmente asesinados por el narcoparamilitarismo, las BACRIM, las Águilas Negras, el Estado, políticos regionales o las disidencias de las FARC. Cuando alguien eleva la voz con valentía y emprende acciones para defender a su familia, a su comunidad, a su ciudad, a su país o a sus vecinos, ese alguien se convierte en un líder social. Son incómodos esos líderes sociales para consolidar una hegemonía corrupta. Ellos no tienen miedo, nunca callan, siempre van para adelante con la espada de la verdad. Los asesinan porque sin ellos las comunidades quedan huérfanas y además aterrorizadas. Los matan porque sin ellos es más fácil robar el erario, más fácil legalizar las tierras robadas por paramilitares a campesinos, más fácil construir proyectos con alto impacto ambiental como Hidroituango en Antioquia o el Quimbo en el Huila, amenazando, desplazando o matando líderes sociales. Las dictaduras dificultan más el ascenso al poder de los opositores. Sin líderes sociales es más fácil abusar de las comunidades. Sin los líderes sociales la vida es más fácil para las mafias del poder, para los terratenientes, para los narcotraficantes, para los políticos sucios, para los depredadores del medio ambiente. Por eso los matan. El último de ellos fue Campo Elías Galindo. Apareció en su casa con 3 cuchilladas y un libro quemado en su pecho. Campo Elías era ante todo un humanista, un hombre preocupado por los problemas sociales, un defensor de la democracia y de la paz, un analista crítico, un intelectual y muy buen escritor, como lo pueden descubrir en su blog. Ahí pongo el link del blog por si lo quieren visitar. Además era historiador, profesor universitario, investigador, analista social y tenía un magíster en planeación urbana de la Universidad Nacional. Cuando matan a un líder como Campo Elías, todo ese saber, todo ese conocimiento, toda esa experiencia y toda esa indignación se va a la tumba. No solo el conocimiento científico. En el caso de los líderes sociales indígenas o campesinos, de los cuales ya han matado a 456 en este gobierno terrorífico de Duque, es todo un inmenso saber ancestral el que se va a la tumba para siempre. La gobernadora indígena Cristina Bautista, acribillada junto con otras 4 personas en Tacuelló, Cauca, dejó una razón que debemos perpetuar. Si nos quedamos callados, nos matan. Y si hablamos, también. Entonces hablemos. Pues hablemos. Si de una u otra forma moriremos, pues hablemos. Mejor denunciando que debajo de la cama. Mejor alzando la voz contra el asesino que de rodillas implorando perdón. Mejor luchando que mirando a los demás luchar. Qué vergüenza la cobardía. Qué pena dejar que otros luchen por el futuro de nuestros hijos y no mover un dedo para ayudarles. Ante la inminente muerte, nada tenemos que perder. Eso pensó Campo Elías. Por eso no se cayó. Sus últimos trinos y sus últimas columnas pudieron haberle costado la vida. Por eso, en su honor y porque los asesinos deben saber que cuando intentan silenciar una voz crítica, su eco se multiplica por todos los rincones del universo, es que transcribo aparte de algunos de sus escritos a fin de perpetuar su voz y sus denuncias. Que millones conozcan lo que decía Campo Elías con tanta gallardía. Que el tiro les salga por la culata a los asesinos. Que solo consigan que sus denuncias lleguen a todos los rincones de la memoria colectiva. Señores asesinos de líderes, asesinos de la paz, asesinos de la esperanza, asesinos de Campo Elías. Si les molestaba mucho lo que él escribía, aquí se lo repetimos. Empecemos por los últimos tweets y entradas de Facebook que Campo Elías subió a las redes sociales. Yo creo que a sabiendas de las consecuencias. El 4 de agosto escribió: Uribe, nos quedas debiendo los delitos de lesa humanidad, las masacres, la sangre de tantos inocentes, las lágrimas de muchos huérfanos y de muchas madres. Pero sabes que todavía quedan jueces dignos que no temen ni se dejan amilanar por sus abogados mafiosos como Diego Cadena. Cierro comillas. El 2 de julio escribió, abro comillas, Hidroituango es la obra maestra del grupo empresarial antioqueño GEA. Y sus políticos, sus gobernadores y sus alcaldes, empezando por Álvaro Uribe y terminando por Fico, pasarán a la historia como unos temibles destructores a los que no se les escapó ni EPM ni el río Cauca.
cierro comillas. El 17 de agosto de este año escribió, abro comillas, Duque detenga las masacres de jóvenes por las mafias del narcoparamilitarismo. Deje de defender a su jefe, dedíquese a gobernar en favor de la gente honesta y trabajadora que está siendo masacrada. Si Samaniego quedara en Venezuela, Duque andaría por el mundo pidiendo justicia. El 18 de septiembre escribió, criminalizan la Colombia humana, la están criminalizando Duque y su ministro de Defensa, líderes de la dictadura. Pero con falsos positivos no podrán atajar el tsunami que se les viene encima después de este lunes 21. El 16 de diciembre escribió una entrada en su blog que anunció con este tuit, los responsables de la tragedia financiera, social, humanitaria llamada Hidroituango, apoyados por el Centro Democrático, carecen de credenciales éticas y políticas para hacer veeduría ni controles a las empresas públicas de Medellín. Y aquí están algunos párrafos de 2 de sus últimos escritos en su blog. Uno se llama El ubérrimo por cárcel, y abro comillas para señalar estos párrafos. El reinado de Álvaro Uribe en la política colombiana es la continuidad de Pablo Escobar en el bajo mundo y en la cotidianidad nacional. Este en la mafia sirviéndose de la política y aquel en la política sirviéndose de la mafia. Escobar en las 2 décadas finales del siglo XX y Uribe en las 2 primeras del siglo actual. Esa es la línea de continuidad que tienen los 40 años de la historia reciente de Colombia. Álvaro Uribe pasará una temporada en su hacienda El Ubérrimo, sobre la cual escribió un libro en 2014, Iván Cepeda, su víctima. Pasará a la historia no solo por su detención domiciliaria, sino como el expresidente que quiso serlo por tercera vez y después se negó al uso de buen retiro. El expresidente que en lugar de sentarse a escribir sus memorias, a jugar con sus nietos y a viajar con pasaporte diplomático, prefirió seguir en la persecución de sus enemigos y haciendo torcidos que lo tienen al borde de una condena definitiva por unos delitos comunes, ajenos a la investidura de cualquier presidente de cualquier país. Con el cuerpo de Uribe en el ubérrimo y su espíritu dañino en la presidencia, el Congreso, las Fuerzas Armadas y su partido político, el país entra en una coyuntura inédita en la que una fuerza con poder real dentro y fuera del Estado empieza ya un desafío abierto a la Constitución de 1991. Cada vez que esa fuerza se ha sentido perdedora en la arena política, ha amenazado con una constituyente que reordene el Estado conforme a su proyecto de minimizar la justicia y el poder legislativo, convirtiendo al Ejecutivo en un monarca omnipresente y todopoderoso que se pueda entrometer en las decisiones de todas las ramas del poder, como lo hizo Uribe y le aprendió Duque. Hasta ahí cierro comillas, saqué los apartes de esa entrada. Aquí hay apartes de otra entrada que se llama Aída Merlano y la mafiocracia. Aída Merlano está aseverando y ofreciendo pruebas de muchos delitos, pero de todo lo dicho, lo más grave, porque apunta a la médula del régimen político, es que miles de millones de pesos se hubieran invertido para comprarle votos al entonces candidato y actual presidente de la República. La ilegitimidad del mandato de Duque ya no es, desde que la ex senadora lo señaló, un discurso de la izquierda o de la oposición antiuribista para desprestigiar a un presidente. Es una declaración de algo ya sabido, pero ahora proveniente de la propia entraña de la clase política, de quien fuera en ese momento una ficha de toda su confianza. Esta es la razón para que la Fiscalía colombiana se niegue a investigar lo denunciado y para que los implicados se cubran con improperios a la acusadora. La figura y las declaraciones de Aída Merlano gravitarán sobre el gobierno comprado de Duque hasta agosto de 2022. No es una novedad en Colombia, pero ese mandato está viciado de ilegitimidad desde su mismo origen. Proviene del delito y el quebrantamiento de normas éticas, legales y constitucionales. Nadie sabe hoy en este país quién fue el ganador legítimo de la segunda vuelta presidencial celebrada en junio de 2018. Las estrategias de los implicados para minimizar el daño político son inciertas, pero serán también delictivas. Las mismas que se usaron para sacar del paso, condenar, fugar de la cárcel y luego secuestrar a su excompañera de andanzas. El mes pasado, ante las declaraciones públicas de Merlano, la ONG Transparencia Internacional, en un estudio de percepción, ubicó a Colombia como el país más corrupto entre 73 que fueron seleccionados. La corrupción en nuestro país es estructural.
hace parte sustancial del régimen político y se desarrolla al amparo de unas oligarquías arraigadas regionalmente que desde hace 210 años consideran al Estado como un botín y en tal condición se lo reparten cada vez que programan competencias electorales. Cierro comillas. Listo, sigo. Entonces, que sea una tarea perpetuar las memorias de nuestros muertos caídos en la lucha por cambiar este país. Pásense por el blog de Campo Elías, desempolvemos las frases de los mártires de esta lucha que hasta hoy ha sido estéril, pero que amenaza con llegar a puerto de dignidad en 2022. Recuerden a los asesinos las frases de los 4 prohombres cuyos apellidos empiezan por la letra G, de Grandeza, Gaitán, Galán, Garzón, Gómez. Recordémosles las luchas de los casi 5.000 militantes de la UP asesinados. Rememoremos las luchas silenciosas de los más de 800 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Gritémosle al mundo que en Colombia hay un genocidio terrible. Pasen las tumbas de los miles de hombres y mujeres que han sido asesinados mientras gestionaban un poquito de amor y de pan para sus comunidades saqueadas, violentadas y humilladas. No los olvidemos. Si los olvidamos, los volvemos a matar. Está ahí mi columna, queridos compañeros. ¿Quién sigue, Gustavo? Comentamos esta. ¿Cómo es el juego pues aquí? Comentar, ambos comentan la columna o como quieran. Venga, yo les tengo una pregunta. Viendo esta escalada de terror, ¿ustedes piensan que la Colombia humana se puede convertir en un movimiento como la UP? Viendo esta escalada de narcoparamilitarismo y en las regiones asesinando a diestra y siniestra. Y como hemos sabido, la historia nos ha mostrado que matar al opositor es una de las formas de hacer política en este país, gracias a la impunidad de la justicia. ¿Temen ustedes que la Colombia humana pase por ese camino muy parecido al de la UP? Gustavo. Van 7 militantes asesinados. Creo que el camino que están promoviendo no es exactamente ese. Me parece que han dejado de desatar la violencia en general. Independientemente de si hay activismo político o simpatías políticas, están matando un liderazgo social. Más de 700. Es de lo que habla Gustavo en su columna. Es un liderazgo social que si tuviéramos la oportunidad de saberlo, pues quizás la mayoría votó por Colombia Humana porque se da precisamente en los territorios donde Colombia Humana fue una gran mayoría. En todo el Pacífico colombiano, por poner un ejemplo, el Cauca, Nariño, Chocó, la victoria de Colombia Humana fue grandísima. Y eso obviamente implica que muchos de los asesinados quizás tuvieron muchísima simpatía con nosotros. Pero ¿qué es lo que matan ahí? No es simplemente el voto. Lo que matan es el liderazgo, precisamente, es el acumulado de toda una historia de capacidad organizativa de la sociedad en el territorio, que es resistente, que digamos que quisiera otro país, otras cosas, muy separada del proyecto político del gobierno, y lo debilitan. Con la muerte van debilitando a las comunidades, a los sobrevivientes. Por eso necesitan terror en el ejercicio del asesinato. En el caso del profesor Galindo, fíjense ustedes que queman un libro y se lo dejan en el pecho. ¿Qué significa ese mensaje? Un mensaje contra todas las personas que nos gusta leer, que hacemos de la lectura y del pensar no solamente un oficio, sino un instrumento de lucha. A la intelectualidad de Colombia la están amenazando a partir de ese tipo de símbolos. Entonces, el
Eso mismo hacen en cada lugar donde se van provocando estos centenares de homicidios. Acaban de matar a una indígena Agua. ¿Qué quieren? Pues destruir la comunidad Agua. ¿Para qué? Para que ese territorio que en cierta medida controla la comunidad Agua, pues pase a manos de quienes están traqueteando allí, que en general son carteles mexicanos. Carteles mexicanos o agrupaciones militares, pseudomilitares propicias a los carteles mexicanos. Eso también le sirve a la política, a los politiqueros, a la política tradicional de Colombia, porque al disminuir la capacidad de organización para una alternativa política, pues lo que se mantiene es la vieja política. Ese es el papel del homicidio, de la masacre en general. Entonces no es que se dediquen propiamente a hacer una actividad quirúrgica de exterminio de un partido como lo hicieron con UP, sino a generar este clima global de miedo sobre el cual esperan reconstruir el proyecto político que gobierna y mantener el gobierno en sus manos. Esa es su idea. Ahora, ¿qué toca hacer? Usted habla del tema de la impunidad, que digamos fue lo que desata, pues nunca cogieron a los asesinos de la UP y mataron 5.000 personas. Y nunca la justicia los cogió. No los podía coger porque es que los asesinos estaban dentro del Estado. Era una alianza entre el narcotráfico y la cúpula militar la que mató a la UP. Entonces hacer la investigación significaba, como dice la extrema derecha, afectar las instituciones. ¿Qué instituciones ni qué carajos? Era coger una serie de asesinos que estaban usando las instituciones para matar. En este caso, yo pienso, se creó pues hay unas instancias, ¿cierto? Unas instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, difícil de mover, pero que tiene el ojo puesto sobre Colombia. Eso no existía antes. La existencia de un protocolo que a mí me interesa mucho activar, lo puse en un trino, que es el protocolo de Minnesota, del cual que Colombia firmó, y que permite la creación de unas instancias de jueces nacionales e internacionales, de expertos nacionales e internacionales, para investigar unos determinados crímenes. Eso lo firmó Colombia. Nosotros no creemos en la fiscalía dirigida por este señor, amigo de Duque, porque no está investigando. El fiscal con las nalgas más bronceadas del país. ¿En serio? Yo tengo otro ejemplo no creemos, ellos no van a investigar, pero nosotros queremos presionar y hay que hacerlo a escala internacional y local. El que se aplique el protocolo de Minnesota y se puede crear una comisión de expertos en criminalística, jueces, etcétera, nacionales e internacionales, para juzgar la muerte sistemática de líderes sociales en Colombia, excombatientes de las FARC y dirigentes políticos, como en el caso que menciona Bolívar y que yo también menciono en la columna, que es Galindo y los 7 militantes de Colombia Humana asesinados. Pero finalmente yo le quisiera decir algo. La mejor manera para acabar la masacre, el genocidio, es cambiando el gobierno, es ganando las elecciones, cosa que la UP no pudo hacer en su momento, pero que nosotros podemos hacer. Tengo otra pregunta, Gustavo. El profesor Galindo estaba muy crítico del tema de Hidroituango. Vemos a Fico y vemos a Fajardo en el partidor para el 2022. ¿Puede ser el tema de Hidroituango la piedra en el zapato, tanto para Fico y tanto para Fajardo,
que los pueda afectar electoralmente o usted piensa que eso va a pasar de agache? El tema de mi columna es ese, ¿no? Bueno, me adelanto un poco. Ay, me le adelanté, ve, me lo pillé. Es que lo tengo perfilado, mijo. Como el ejército. Yo estoy perfilado. Sí, claro, yo también. Yo no sé si afecta o no, porque fíjate que María Jimena Duzán saca un artículo, yo lo leí ayer, pero es de hoy, que habla de un señor que me visitó en la oficina, creo que es el mismo, porque la historia es la misma. Yo pedí hacer un debate, pero toda esta pandemia se me atravesó, porque es un contratista que, asumiendo su riesgo, acuérdese que hay un principio jurídico que dice que no hay necesidad de autoincriminarse contra uno mismo, ¿cierto? Que eso no lo obliga el debido proceso, pues el señor declara contra él mismo y acepta que él pagó sobornos por la construcción de un tanque que, si usted mira ahí en internet, se jactaba Vargas Lleras y Char de que era el tanque de agua más alto hecho en el mundo. El más alto no, más grande. De esos tanques que hay en la costa que se construyen en los altos, pues porque no hay grandes montañas, entonces toca poner el agua por encima del nivel de las casas. Es un tanque para llenarlo de corrupción. Bueno, eso es un tanque que quedó a la intemperie, que eso, pero fue así publicitado como el tanque más Sí, yo me grande. acuerdo. De esas noticias echan muchas en Colombia. Pues bueno, ese tanque, él es el contratista para hacer el tanque y dice que paga él mismo comisiones al señor Char y a otros funcionarios, a Maris, bueno, y usted tiene una senadora de ellos mismos, una senadora de ellos, que dice que ella compró votos y que le compraron su elección y que la plata se la daban tales, y menciona también a Char. Y menciona que hubo compra de votos para el señor Duque, la señora Merlano. ¿Cómo se explica que ante confesiones no haya nada? ¿Cómo se explica que ante unas confesiones de esa magnitud, es que yo le di una comisión al señor Char, como transcribe María Jimena Duzán hoy, el señor Char esté como si nada? Y hasta por ahí en la misma columna él se jacta de que es un intocable. Intocable. Pues es un intocable porque puso el fiscal y puso la procuradora. El fiscal Néstor Humberto Martínez era de Cambio Radical, es decir, del grupo Char y de Vargas Lleras. Y ahora la procuradora, la señora Cabello, es de la intimidad de Char. Por eso se siente intocable. Es decir, quienes deben juzgar, investigar, son de la misma cuerda de los delincuentes. Y ese, digamos... Son cucarachas del mismo calabazo. Son cucarachas del mismo calabazo, dicen en Córdoba. Pues, hermano, ese es lo que estamos presenciando, pero yo me fui a este caso. Usted me estaba... pero si ya lo tiene su columna fresco, hermano. Usted estaba interrogando sobre el caso Hidroituango. Pues es que el caso Hidroituango es todavía peor. Digamos, el caso Hidroituango es de las magnitudes del caso Odebrecht, del caso del cartel de la contratación de Bogotá, es de esa misma magnitud. Porque los recursos presupuestales son mucho más grandes, digamos. Cuando estamos hablando de Odebrecht, estamos hablando de $50 millones en sobornos. Es lo que alcanzamos a investigar. Una parte va a los Char. Y es la parte que nunca se ha descubierto. ¿Por qué? Porque el fiscal que tenía que investigar era de los Char. Bueno, pero digamos, cuando usted va al cartel de la contratación de Bogotá, más o menos lo que pudimos encontrar es que se robaron unos $50 millones. Cuando vamos a Hidroituango,
es que el país ha perdido 9 billones de pesos y que se han robado más o menos hasta lo investigado una cuantía de unos 100 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de algo que es desde el punto de vista cuantitativo, con las investigaciones que tenemos, peor que Odebrecht y peor que el cartel de la contratación de Bogotá. Solo que sus autores, a diferencia de los del cartel de la contratación, que eran los Moreno usando la izquierda, pero para hacer negocios con la derecha, y el caso Odebrecht, que es todos los partidos políticos, excepto los que no hemos estado en los gobiernos, pero ahí está metido Cambio Radical, el Partido Liberal, ahí está metido el Partido de la U, y ahí está metido hasta hasta el cogote, los partidos del uribismo, que es el uribismo el que trae a Odebrecht a ese contrato. Pues en el caso de Hidroituango es otra cosa. Es lo que la prensa ha vendido como políticos de blue jean, bien parecidos, y empresarios del más alto nivel, intocables, como a ellos les gusta decir, ni más ni menos el grupo empresarial antioqueño, que tiene su motor en Bancolombia, y que antes se llamaba el Sindicato Antioqueño. Eso ya no es antioqueño. Eso, a mí me disgusta poner la palabra antioqueño, eso no es antioqueño. Y los círculos políticos, tanto del uribismo como del Compromiso Ciudadano, que se visten de blue jean, ambos, ¿no? Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. Pero no solo ellos, ahí están los liberales, ahí están toda la clase política tradicional de una, defendiendo ese tema de Hidroituango. Hidroituango le hace perder al país cerca de 9 billones de pesos que pagarán en tarifa eléctrica a los colombianos. Ya lo estamos pagando. Y es por un robo de dinero que ajusta 100 millones de dólares más o menos, y que se ha alcanzado a medio investigar, y que se hace a través, con el mismo de la misma manera que Odebrecht y que el cartel de la contratación de Bogotá, a través de la subcontratación. Entonces, EPM contrata, pues la empresa que hace Hidroituango contrata una serie de empresas que resultan ser de los que se sientan en la junta directiva de EPM, a nombre del pueblo de Medellín, porque es una empresa pública. ¿Quiénes son? Pues los empresarios del grupo empresarial que está ligado a Bancolombia. Y eso, digamos, entonces claro, te sientas en la dirección de la empresa a la que vas a robar. Eso es lo que denuncia Galindo. Por eso lo mata. Esto no lo dice la prensa. ¿Por qué no lo dice la prensa? Porque le quitan la pauta comercial de Bancolombia. Y el uribismo ahí mismo queda desnudado, porque es un proyecto político de enriquecimiento de castas muy poderosas, asesinando. Claro, esto me merece otra denuncia penal de las tantas que he tenido. Lo que dicen, nosotros no asesinamos, crean las condiciones del asesinato. A Galindo no lo matan por otra razón que esto. Y él lo escribe en sus columnas, y este programa está hecho para transcribir, como hace la columna de Gustavo Bolívar, pues las opiniones que estaba lanzando el profesor Galindo, que son estas, que acabo de describir, y es por eso por lo que lo matan, es decir, desde la inteligencia, tratarle de mostrar al pueblo antioqueño que lo están robando las personas por las cuales votan, porque han votado por una de las clases políticas más corruptas y sanguinarias de la historia de Colombia. Yo tengo una opinión ahí
sobre la desgracia, y en esto también yo creo que, no sé si Gustavo tenga la misma opinión, que a la Constitución del 91 le quedaron unos defecticos, y entre ellos yo enumero 5. Que el Congreso sea quien elija al procurador, que el Congreso sea, o sea, que el Senado elija al procurador, que la Cámara de Representantes elija al defensor del pueblo, que el Senado elija al contralor, porque es poner toda una clase política corrupta a elegir a quién les va a vigilar los tumbados. Es poner a toda una clase política corrupta a elegir al procurador que los disciplina. Y otro efectico de la Constitución del 91, que obviamente la defendemos, es grandiosa y etcétera, es que la terna para el fiscal la tenga que poner el presidente de la República de turno. Me parece nefasto eso. Ya lo vivimos con Néstor Humberto Martínez, cómo tapó todos los tumbados de Odebrecht, cómo tapó todos los tumbados de los banqueros, etcétera. Durante esas fiscalías en Colombia no se han descubierto un solo entuerto que valga la pena. Solo se van es contra el muchacho que rompe un CAI, contra el que roba un celular, contra el hincha de fútbol que apuñala a otro. Le metieron a uno 25 años de pena. No estoy diciendo que no esté bien, estoy diciendo es que solo le caen a ellos. Pero las fiscalías nombradas, porque prácticamente es un nombramiento, cuando le dicen ponga la terna, pues obviamente escoge 3 amigos. Eso me parece que no funciona bien, Gustavo. Me parece que, por ejemplo, en lo que está pasando hoy, hay 4 casos que no van a prosperar ahí. El de la merlanopolítica, que lo decía el profesor Galindo, no ha pasado nada. Imaginen que hubiera sido a la inversa esa acusación, que aparezca un político, Aida Merlano u otro, a decir, Gustavo Petro compró votos en la costa, yo misma los pagué en mi casa. Le di una bolsa plástica. Sí, no, pues ya Gustavo estaría preso. O imaginen que este fiscal no ha tocado ese caso, no sabemos cómo va el avance. El mismo estado de las carpetas de las chuzadas del ejército, que a propósito mañana a las 10 de la mañana tenemos una audiencia con la Corte Interamericana de Derechos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ir con Iván Cepeda, estamos ahí como intervinientes en esa audiencia. Una de las cosas, 9 meses hace que la revista Semana publicó esta denuncia sobre las chuzadas del ejército. Tampoco ha pasado nada. Y no ha pasado nada con ninguno de los grandes temas. Y yo lo he puesto por ahí en los tweets, los grandes temas de corrupción que la Fiscalía se jacta de haber descubierto, no son descubiertos por ellos. Uno mira, por ejemplo, lo de Odebrecht. Si Estados Unidos no hace un acuerdo con Odebrecht de $2.600 millones para que delate toda la corrupción de Latinoamérica y la misma norteamericana, pues nunca hubiéramos sabido que Odebrecht sobornó en Colombia para ganarse la Ruta del Sol 3, un proyecto corrupto que se adjudicó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. No hubiéramos sabido que ese viceministro, imagínense, si el viceministro se ganó $6 millones, ¿cuánto se ganaron los demás? Porque a mí sí no me vienen con el cuento de que un viceministro tiene la facultad de entregar una obra de 1.4 billones de pesos. No creo. La verdad, sabemos que no. Ahí detrás ahí había mucha gente detrás de eso. Y nunca hubo una vaca sagrada, como sí pasó en Perú, que fueron varios expresidentes, incluso presidentes presos o destituidos, otros se suicidó. En varios países hubo presidentes presos. Y aquí no pasó nada. Entonces esta fiscalía para mí es una desgracia que esté en manos de la presidencia de turno, llámese como se llame. Llámese como se llame. Es una de las cosas que habría que legislar hacia el futuro, yo creo. Porque a mí se me parece que es un chiste que el mismo presidente nombre al fiscal para que le guarde la espalda a todos sus 40 ladrones, que Alí Baba nombre al fiscal que va a cuidar a los 40 ladrones. ¿Qué dice eso, Mata? Pues hermano, en el gobierno de Santos era Néstor Humberto. Sí, igual, y si vamos hacia atrás, el papel del fiscal es ese. Osorio, ¿cómo tapó toda la parapolítica? Taparle todas las cagadas a toda esta gente.
Entonces, Ay, realmente, se me quedó un defectico que dije que eran 5, ¿no? Era procurador, fiscal, defensor del pueblo, la comisión de acusaciones. Eso es otro chiste, hermano. no, Allá, eso es. imagínate que la comisión de acusaciones, la mayoría la conforma el Centro Democrático. ¿Por qué llegan ellos a poblar esas comisiones? Pues porque saben que ahí están los 200 casos que involucran a Álvaro Uribe Vélez en diferentes delitos, y ahí están. Nunca, en los 2 años no ha pasado nada con todos los casos, ni en los 4 años pasados, ni nunca va a pasar nada. Pues la misma comisión de acusaciones que absuelve a Samper contra toda evidencia, contra confesiones de su mismo tesorero y de su jefe de campaña, diciendo, sí, recibimos el dinero, y Samper sabía, y no lo condenaron, salió inocente. Entonces, eso es otro chiste. O sea, la justicia quedó mal diseñada en la Constitución del 91, me parece a mí, y hay que corregir eso. Pero No, no ahorita ni con una justicia. y eso es un peligro, Gustavo, porque mire, Duque tiene la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, Todo. la Defensoría del Pueblo. Se quiere quedar con las Cortes y lo peor, se quiere quedar con el Banco de la República, hermano. Eso es una dictadura, disfrazada pues de policía, de policía, de gordito bueno. Y esto es tremendamente peligroso para una democracia tan endeble como la colombiana. De acuerdo. Listo, Gustavo, ¿Qué hermano, dice el usted tocayo? ya comió pizza, hermano, usted está lleno, pelea la columna. Bueno, voy a leer la columna, pero esta vez la columna no es mía. Quise precisamente como homenaje al profesor Galindo. Perdón, Gustavo, tengo una vaina muy diciente y es el hecho de que Campo Elías Galindo era profesor. Sí. Y aquí se ha estigmatizado el profesorado desde la derecha y desde el Centro Democrático. Eso es lo que eso es realmente una de las cosas que me ponen como tenaz, que haya sido un profesor. Es que cuando Y que tenga un libro quemado en el pecho después de 3 puñaladas. sí, Esto es miserable, hermano. Una señora como Paloma Valencia, o un señor como Mejía, por ejemplo. Un respetuoso saludo para todos ellos. Cuando ellos hablan, pero ellos no dicen matar, ¿cierto? No. Pero hablan con tal tipo de odio hacia sectores sociales específicos o personas o núcleos políticos que al hacerlo así, en la base de la gente en Colombia que cree en estos personajes y en sus ideas y tesis, hay quienes sí aprietan el gatillo. Dentro del Estado, por fuera del Estado, miembros dentro del ejército, dentro de la policía, dentro del traquetismo nacional, que es todo uribista. Y hay quienes entonces dicen, entonces esos son los que la señora Paloma dice que son los malos, o el señor Mejía dice que son los malos, bueno, ¡pum! Disparo. Sí, sí. La señora Paloma Valencia venía en una campaña 2 días antes de ataque al profesorado de Colombia, porque se ha negado a asistir a clases por el tema del COVID para proteger a los niños y a personas que tienen edad dentro del profesorado. Mientras la señora Paloma Valencia es la que ha ayudado a que el Congreso no se reúna con la misma excusa. Y entonces esa doble, y claro, fíjese usted, terminan matando al profesor. Y no es que Paloma Valencia, porque yo no llego, haya ordenado, no, es que crean en la atmósfera. Estigmatizan. Desde el poder, que crea una atmósfera de violencia, que es lo mismo que sucedía cuando algún cura por allá en la época de la violencia en mediados del siglo XX decía los liberales son malos y son Y hay que pecados. matarlos. Y entonces, claro, lo que sucede, se pasaba en la realidad era que los mataban. Entonces, digamos, bueno, pero yo voy a leer la columna y entonces paso al... Pero, Gustavo, sí. Antes de que empiece, para contarles que hay 7.990, hay 8.000 conectados en este instante. 8.000 comparten 7.000 mamertos y 1.000 del Centro Democrático que nos están espiando para putear. No, ya nos están puteando. Entonces, a pedirles por favor que compartan, a ver si llegamos a los 10.000. Agradecerles
mucho, la verdad, siempre estar acá. Con lo Gustavo, siga, tocayo. Bueno, entonces leo la columna que no es mía, es la columna de Campo Elías Galindo, fue la última que él escribió, que quise, pues, en homenaje a él, leerla y iniciar una discusión sobre lo que él estaba planteando en su columna. Campo Elías Galindo, uno de los principales líderes de la Colombia Humana en Antioquia, fue asesinado el pasado 1 de octubre a la edad de 69 años. Como un homenaje a su memoria y a su lucha de décadas contra la corrupción y por la justicia social, cedo mi espacio de hoy a su última columna, escrita el pasado 14 de septiembre, titulada EPM, Empresas Públicas de Medellín, desata la política local en Medellín, por Campo Elías Galindo. Y dice así: no hay precedentes de una conmoción política como la vivida hoy en Medellín alrededor de la suerte de EPM y la megaobra Hidroituango. Difícilmente en las campañas electorales las fuerzas sociales comprometidas hacen debates de ciudad, que además poco inciden sobre los resultados, casi siempre conocidos desde mucho antes. Pero la coyuntura actual es distinta. Las apuestas son a otro precio. Lo que está en juego es nada menos que la hegemonía de la élite económica y política más poderosa de la región sobre la empresa pública también más poderosa del país después de Ecopetrol. El grupo empresarial antioqueño, GEA, que algunos negacionistas parroquiales dicen ahora que no existe, funge desde hace décadas como un poder detrás del trono, no solo en la toma de las decisiones económicas, sino también en las decisiones políticas que afectan al departamento y especialmente a la ciudad. El control estratégico indiscutido de ese grupo sobre Medellín y el departamento ocurre de manera silenciosa o por lo menos sin sobresaltos que desestabilicen el statu quo local. Las denominaciones Sindicato Antioqueño o GEA son desconocidas para los ciudadanos comunes y corrientes. El empresariado antioqueño fue una élite pujante desde mediados del siglo XIX, cuando se echó al hombro el desarrollo de este departamento y creó un imaginario sobre la grandeza paisa, éticamente discutible, pero eficaz como proyecto social, económico y cultural, imaginario que hoy aprovechan los cacaos locales del siglo XXI para hablar sobre sí mismos y reclamar una autoridad intelectual y moral que no tienen. Ese GEA de hoy es la herencia decadente de una antioqueñidad que quedó en los libros de historia, transformado desde finales del siglo pasado en un cartel empresarial intocable que mete sus manos no solo en el Estado y sus instituciones, sino también en los patrimonios públicos más preciados como EPM. Desde 1988, que los alcaldes son elegidos popularmente, ha sido el sindicato antioqueño, hoy GEA, la fuerza que decide quién gobierna Medellín, sea porque provenga de sus redes de aliados o porque simplemente se le da la palmadita en la espalda. Nadie desde entonces ha gobernado la ciudad sin el visto bueno del gran empresariado o sin su consentimiento, sin su apoyo o sin sus recomendados en las posiciones claves de la administración. Cabe aquí reconocer que al interior del GEA conviven diversas fuerzas políticas tradicionales, a través de las cuales ese conglomerado incide en las elecciones de autoridades a nivel departamental y municipal, y más allá de ellas, en toda la vida política de la región. Las redes de poder social y económico del GEA son tan extensas
que nadie podría definirles un límite con exactitud. Penetran en el mundo académico y cultural, en las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación. Como todo poder dominante en cualquier sociedad, ha desarrollado una inmensa capacidad de cooptación que le ha permitido aprovechar los recursos humanos dispersos por otros sectores de la sociedad, al mismo tiempo que logra introducir desorden y división en fuerzas adversarias. En la capacidad de cooptación del alto empresariado paisa, hay una tradición que nunca ha dejado de aprovechar. Es la antipolítica. El discurso antipolítico no es nuevo en la vida pública antioqueña. Desde el siglo XIX, los dirigentes paisas fueron remisos a la política profesional y siempre la entendieron como una extensión de los negocios. Conservadores en política y liberales en economía, siempre optaron por el pragmatismo y desconfiaron del Estado. Aunque se viste de blue jeans, la actual antipolítica de la élite antioqueña es la reedición de un viejo prejuicio regional que hoy, como ayer, ha rendido excelentes dividendos a la hora de los balances económicos, pero ha sacrificado los controles desde abajo, la participación ciudadana, popular y democrática en la toma de las grandes decisiones. Así, para que no haya contaminación política, la empresa más querida por los antioqueños cada vez excluye más a los ciudadanos, sus legítimos dueños, hasta poner en grave riesgo su viabilidad financiera y sobre todo su carácter público. La antipolítica es un viejo grito de independencia del alto empresariado paisa respecto al Estado y los controles públicos a sus negocios. También para preservarla de la política, el alcalde y la junta directiva del 2007 le impusieron a EPM unas normas de gobierno corporativo que amarran al representante de los dueños, el alcalde, a los designios de una junta directiva llena de conflictos de intereses. Es un arma para evitar que el Estado se inmiscuya en los asuntos públicos que la Junta considera privados. Un instrumento de privatización que oculta el desarrollo de negocios internos y contrataciones amañadas en la empresa. Todo ese entramado de poder del GEA se sacudió fuertemente en octubre del año pasado, cuando por primera vez, desde que hay elección popular, accedió a la alcaldía de Medellín un candidato ajeno a ese empresariado. Pero con más fuerza ha temblado en las recientes semanas, después que el alcalde decidió convocar una conciliación con los contratistas que construyen Hidroituango en la perspectiva de recuperar 9,9 billones hasta hoy perdidos en ese proyecto. La reacción del GEA, presente en todos los estamentos de la empresa y fuera de ella, ha sido primero la renuncia colectiva de todos los miembros de la junta directiva de EPM y de algunos en otras empresas del municipio. Segundo, organizar una cruzada contra el alcalde y el gerente y por la restauración del gobierno corporativo a la sombra del cual privatizan la empresa desde el año 2007. Y tercero, organizar una veeduría ciudadana EPM y la alcaldía. El alcalde Daniel Quintero es un político pragmático que se ha movido por todo el espectro ideológico político nacional. Sus actuaciones más próximas en el tiempo a la campaña electoral, su compromiso con los acuerdos de paz y luego sus adhesiones a De la Calle y a Petro en la campaña presidencial del 2018, le permitieron sus credenciales progresistas y lo habilitaron como candidato de la Medellín no uribista a la alcaldía. La derrota del uribismo en la alcaldía, en la elección de la alcaldía, fue también la del GEA. Más aún,
teniendo esa fuerza otras cartas diferentes a la del Centro Democrático para ganar el primer cargo público del municipio. El resultado electoral fue la segunda irrupción en Medellín de las ciudadanías libres, después de su participación en las elecciones presidenciales del 2018. Ellas son un fenómeno posterior al Uribato, que agrupa a las nuevas generaciones de colombianos que están accediendo a la participación política, básicamente desde un rechazo a las violencias organizadas y a la corrupción. El triunfo de Daniel Quintero fue, por lo tanto, el de una población mayoritariamente joven que cree en la paz y rechaza el saqueo a los patrimonios públicos que se ha vuelto parte del paisaje nacional. La determinación de la alcaldía de interponer recursos para recuperarle a EPM los dineros perdidos en Hidroituango rompe con la práctica, por lo menos indecorosa, de mandatarios locales anteriores que, capturados por la junta directiva de la empresa y su gobierno corporativo, se han abstenido de reclamar a los contratistas las billonarias pérdidas que le han causado a la empresa en proyectos anteriores y actuales. Ese reclamo a los contratistas detonó una crisis que ha sobrepasado a la empresa y se ha extendido a la ciudad y la región. Se está produciendo un alineamiento de fuerzas y un debate que parece marcar el futuro del gobierno local por el resto del periodo. El uribismo ha tenido desde que existe una relación amistosa y de cooperación con el GEA, Grupo Empresarial Antioqueño, que se ha estrechado este año por haber sido esa fuerza política y ese grupo empresarial los principales derrotados en la elección de alcalde. Esa alianza no es nueva, pero se ha consolidado tras los recientes acontecimientos. No es un secreto que ambos aunaron su actividad en la creación de la veeduría Todos por Medellín, direccionada a mantener el proceso de privatización de EPM, no responder por las pérdidas billonarias, recuperar las posiciones perdidas dentro de la empresa y hacer oposición, sumando ciudadanía contra el alcalde. La lucha del GEA contra la administración municipal ofrece ahora una plataforma de sustentación a un uribismo de capa caída. Luego de la privación de la libertad a su patrón y las fallidas caravanas vehiculares exigiendo su libertad, que ni siquiera en su mayor fortín lograron impacto político. El Centro Democrático es hoy un partido en retirada. La justicia lo asedia y sus líderes andan a la defensiva sin un solo proyecto propio para ofrecer. Pero esa orfandad podría transformarse en activismo si la veeduría despega y coge vuelo para convertirse en vocera de las agrupaciones que perdieron sus burocracias municipales, dentro de las cuales ya se mueve la idea de una revocatoria de mandato al alcalde. Más que nunca el Centro Democrático y el GEA se van a necesitar mutuamente para mantener sus hegemonías en la segunda ciudad más importante del país. Medellín es una ciudad donde la participación política ha estado fuertemente controlada por el establecimiento y las rebeldías raras veces alcanzan representación. Lo que hoy día llaman polarización para caracterizar los juegos de opiniones en el país parecía no tocar a una ciudad tan sumisa como esta. Pero la transformación es inevitable y no la están pudiendo atajar las élites tradicionales acostumbradas a dominar sin oposición, es decir, sin polarización. No puede ocultarse ya que a pesar del desbalance de fuerzas y la debilidad organizativa de las opciones antiestablecimiento, en la ciudad hay sectores que ya no se tragan entero los cuentos de la superioridad paisa. En Antioquia no se pierde un peso, decían,
o que EPM es la empresa modelo de América Latina. En efecto, hay polarización. De un lado se radicalizan y construyen trincheras quienes quieren mantener la ciudad y la región en su pasado, al mando de una élite empresarial que no democratiza el desarrollo y sus beneficios, ni la toma de las grandes decisiones. Y de otro lado, los movimientos sociales y los ciudadanos que empiezan a entender el juego y los lenguajes de su propia exclusión. Medellín es el bastión más fuerte del partido de gobierno, el Centro Democrático, orientado por un expresidente detenido e investigado por múltiples delitos. Es también la sede de uno de los grupos empresariales más tradicionales y exitosos del país, el GEA. Nada se movía antes en la ciudad sin el beneplácito de esas dos estructuras complementarias. La actual coyuntura política local ha obligado a muchos a tomar partido, o por la defensa de los patrimonios públicos, o por los manejos corruptos de los mismos, en beneficio de los cacaos hoy sublevados porque los llaman a rendir cuentas. La lucha política se ha abierto. Los exalcaldes encabezados por Fico Gutiérrez, los exgobernadores, los exgerentes de la empresa y los contratistas, ya señalados como presuntos responsables fiscales por la Contraloría General de la República, cierran filas para lavarse las manos mutuamente, pero al mismo tiempo repiten la poesía de la recuperación de la confianza, es decir, que les tengamos confianza porque ellos son muy capaces, muy honorables y son la pulcritud personificada. Están construyendo un relato de terror sobre el futuro de EPM, que en parte es real, pero según el cual ellos nada han tenido que ver. Pues la historia de la empresa empezó cuando el alcalde dijo que iba a recuperar las pérdidas de Hidroituango. Nada tan parecido a un chantaje. Continuar con la conciliación y seguir exigiendo responsabilidad a los contratistas podría llevar a un bloqueo financiero de la empresa que la inmovilice, la quiebre y la podamos perder. Los responsables de la tragedia financiera, social y humanitaria llamada Hidroituango, apoyados por el Centro Democrático, carecen de credenciales éticas y políticas para hacer veedurías ni controles a EPM. Un verdadero control a la empresa solo puede surgir de sus legítimos propietarios, los ciudadanos y sus organizaciones. Solamente quienes la heredaron de las generaciones precedentes y la han sostenido con su esfuerzo tienen la posibilidad de recuperarla y ponerla al servicio de todos. Es la lucha por desprivatizar ese patrimonio o terminar de feriarlo, el asunto clave que la ciudadanía va a definir. Es el nudo gordiano de la polarización que en buena hora vive hoy la ciudad de Medellín. Leída la columna de Campo Elías. Fuerte. Bueno, Bueno. no faltó más, ahí describió todo este entramado de corrupción de los cacaos de paisas. Y los paisas que se precian de ser tan buenos negociantes, mire, los cacaos los están tumbando. Bueno, sobre esta columna tengo que decir que, o sea, se convence uno de que esta pérdida de este ser humano, de este Campo Elías, es muy grande, ¿verdad? Qué claridad para hilar los temas, para denunciar con tanta, incluso diplomacia, no, diplomacia no, porque va de frente, quise decir con tanta altura más bien, ¿no? No utiliza epítetos ni groserías, pero va muy de frente. La verdad era una mente muy clara, una pluma exquisita. Qué pérdida tan grande. Bueno, básicamente lo que nos dice es algo que no solamente Medellín está padeciendo en Colombia, sino todo el país, que es la corporatocracia y el mundo, además. Y es el gobierno de las corporaciones,
que se repite aquí con una constante lamentable en época de elecciones, y es que aparte del narcotráfico, de la venta de armas, de algunos explotadores de la fe, el mejor negocio es invertir en campañas políticas. Comprar gobernadores, comprar alcaldes, comprar presidentes, ponerlos ahí con el dinero de las corporaciones para después, como marionetas, utilizarlos en todos sus intereses. Los ponen a legislar, los ponen a adjudicar contratos. Es una grosería lo que pasa en Colombia realmente con esto. Nosotros hemos pedido varias veces, y tal vez salgamos del Senado sin que nos paren bolas, y es que la manera de erradicar esto es un proyecto de ley o ya una ley, una reforma electoral que permita que el Estado financie todas las campañas, incluidas las de los presidentes de la República. El día que eso pase, el día que lo logremos, el día que todas las campañas se deban al Estado, a la gente, porque el dinero es de la gente, y no a unas empresas, a unas corporaciones, ese día empiezan a ser un principio de decencia en la política. Mientras tanto, no. Y Campo Elías lo tenía claro. Él además hace algo que deberemos hilar un poquito. La verdad, estas columnas no las hemos utilizado para atacar contrincantes, pero si uno hace aquí, si uno triangula un poco lo que dice Campo Elías, ese concubinato que empieza a tener el GEA con el Centro Democrático, pues ellos también a nivel nacional tienen esos dos grupos que están pensando en un candidato. Y si uno echa un poquito historia de quién han financiado a qué candidatos en el pasado, pues uno encuentra ahí a Fajardo. Fajardo es candidato del GEA. Y eso es lo peligroso. No quiero andar ahí, quiero dejarla ahí, pero si uno mira en ese trípode al grupo empresarial antioqueño, más el Centro Democrático ahora unido en sus propios intereses, más lo que ellos están pensando hacia 2022, que es un candidato que represente los intereses de ambos, pues no sé en quién estén pensando realmente, pero son suposiciones. Y ya para terminar, otra cosa que decía ahí Campo Elías sobre ese chantaje, ¿no?, que están montando, y es que si se siguen expulgando, y lo dijo, y Gustavo Petro creo que lo escuchó, un senador de la República en plenaria, eso ya no solamente este columnista, que ya lo asesinaron posiblemente por todas estas cosas que dijo, pero ya en plenaria un senador paisa dice, miren, si siguen expulgando, si siguen mirando todas estas cosas y haciendo pagar a la empresa todos esos montones de plata, los que van a terminar pagando son ustedes, porque van a tener que subir las tarifas de energía. Así de frente la tiró. O sea, cállense, cito la jeta, no digan nada o los ponemos a pagar más plata. Qué terror, qué vagabundos, de verdad. Da mucha rabia todo esto, y uno entiende la indignación de la gente en Medellín cuando supieron del asesinato de este hombre, Campo Elías. La verdad, una pérdida grandísima. Multipliquemos estas columnas, ya no son de nuestra autoría, pero por lo menos que el asesino sepa que si lo quería callar, logró el efecto contrario, que todo el mundo supiera lo que escribía. Eso es lo que les pido hoy. Gustavo nos dice Matador que tiene que irse a las 9, entonces le dejo la palabra ahí para que culmine el tocayo. Igual tenemos 20 minutos todavía. Bueno, muchachos, lo que me parece terrible en este sentido es que Hidroituango está construido con el desplazamiento de comunidades, con el asesinato de comunidades. 307 cadáveres exacto. ha encontrado la fiscalía ahí debajo. Entonces, eso empezó mal. La vendieron como la gran maravilla. Y es que el GEA ha tenido otros descalabros en otras obras y unos sobrecostos tremendos, pero como son los mismos cacaos haciendo negocios con esta gran vaca lechera, entonces les van a imponer una multa, y como son ellos, no, hagámonos pasito y vale huevo, ¿sí me entiende? Somos paisas, somos unos berracos y para adelante, no. Es una empresa pública, que es lo terrible, y se la están repartiendo y están jugando con ella, y cuando van a ser investigados, entonces pasan este tipo de cosas, como el asesinato de este profesor. En Medellín, en Medellín hay un terremoto con todo esto que hizo Daniel Quintero.
yo creo que no hay un gobernante con tanta presión de gente tan poderosa como Daniel Quintero. Usted aquí a Daniel Quintero le puede criticar muchas cosas, pero en este caso de Hidroituango, yo creo que nadie se había querido meter, nadie había querido meterse con este tema y él se metió. Me parece en ese espectro de cosas, me parece muy acertado, porque es que la plata de todo un departamento, de mucha gente. Y era la joya de la corona, era lo de mostrar. Y mire el nido de ratas en que se convirtió. Es que cuando llega realmente el centro democrático a cualquier parte la pudre. Mire el ejército, llegó el centro democrático y ¡chan! Falsos positivos, centro democrático, corrupción. Entonces eso lo quiere mantener callado. Y en Medellín hay una vaina que es, no podemos hablar de las cosas que pasan malas en Medellín. ¿Por qué no? Esto hay que ventilarlo, esto hay que, como la columna de este señor, hay que replicarla. No nos podemos dejar de los corruptos que nos roben. Y entonces los que pagamos, lo mismo pasa con Electricaribe, con toda la corrupción en el sistema energético. Todos nos suben las facturas de luz pagando las cagadas de otros. Otros se llenan a los bolsillos, nosotros del pueblo pagamos. De acuerdo. Sí, aquí, digamos, la columna de Galindo deja, claro, varios asuntos por analizar. Uno es que lo matan es por esto que dice. Es por la denuncia que él hace del maridaje del grupo empresarial antioqueño que son los dueños de varias empresas en Colombia, una de ellas al costo, cuyo propietario es el que se sienta en la junta directiva de EPM, el señor Correa. Ex socio de Uribe en la finca La Carolina. Ex socio de Santiago Uribe Vélez en la hacienda La Carolina, cuartel del paramilitarismo en el norte de Antioquia. Qué raro. Entonces, bueno, digamos, estos son los entronques. ¿En la junta directiva de qué? De una empresa pública, cuyo propietario es la ciudadanía de Medellín, que es EPM, Empresa Pública de Medellín. Y es por esa denuncia que matan a Galindo. Segundo, ese maridaje, usando la EPM, claro, una de las empresas más grandes de Colombia, es como coger Ecopetrol, que también han hecho lo mismo con Ecopetrol, porque de ahí salió el gran desastre de Reficar, que es otro de los hechos que están por investigar en Colombia. Pero digamos, paralelamente a ese desastre de Reficar, en EPM, entonces, a través de una resolución de un alcalde, que es Fajardo, y esto tiene que ser discutido, porque Fajardo ha sido financiado por el grupo empresarial antioqueño. Fajardo crea lo que se llama el gobierno corporativo, es decir, separar la influencia del alcalde de la junta directiva de la empresa y entregarle la junta directiva a lo que llaman independientes del alcalde, pero que no son independientes del grupo empresarial antioqueño, son sus más altos ejecutivos sentados en las mesas de una empresa pública. ¿Y qué es lo que hacen? Entonces aceleran el proyecto de Hidroituango. Hidroituango, que es el embalse del río Cauca, es la muerte del río Cauca, aguas abajo. Lo mismo pasó con el río Sinú. Es matar el segundo río más importante de Colombia. Imagínense esa decisión en manos de gente que se dice verde o que usa el electorado verde. Matar el segundo río más importante de Colombia, el agua. ¿Para qué? Para hacer un negocio de electricidad. Pero en esa construcción, entonces hacen unas licitaciones fraudulentas y le entregan la construcción a las empresas de la gente que se sienta en la junta directiva, que se llaman independientes, pero que son dependientes del grupo empresarial antioqueño.
Y ahí se roban 180.000 millones de pesos, metiendo acero que no es tan acero, metiendo cemento que no es tan de alta calidad, metiendo tornillos de bajas especificaciones, diferentes a las que se contrataran, y viene el derrumbe de esa vaina, que ya conocemos ya públicamente. Y ese derrumbe le cuesta a EPM 9.9 billones, que es lo que trata de recuperar el alcalde Quintero. Pero esa recuperación por la ley eléctrica nacional, como es una energía que va a los cables que recorren todo el país, pues al final se termina recuperando es vía tarifas. Es decir, aquí todos los colombianos van a perder 9.9 billones por una decisión profundamente depredadora, que es matar el río Cauca, entre otras para tapar fosas comunes. Y un negocio muy particular para el grupo empresarial antioqueño, que es el propietario del banco Bancolombia, entre otras empresas. ¿Esos políticos qué son? Unos uribistas, muy uribistas, y otros vestidos de blue jean, algunos uribistas y algunos que dicen que no son uribistas. Que es Miren, cuando Galindo dice, es que el GEA ha impuesto los alcaldes hasta que no pudo con el último y lo quiere tumbar, que dice la verdad porque financia a todos esos políticos. A mí me hubiera gustado recordar, y ahora lo pongo en el escenario, ¿quién dividió las fuerzas democráticas del país en el año 2018 e hizo que unas votaran en blanco? El señor de las ballenas. Sí. Pues esa fue una orden del Grupo Empresarial Antioqueño. El Grupo Empresarial Antioqueño reunió a la fórmula de Sergio Fajardo, Claudia López con mucha más distancia, y les dijo nada con Petro. Y le hicieron caso. Y por eso Duque es presidente. Por eso es lo que estamos viviendo en Colombia. El Grupo Empresarial Antioqueño porque es uribista, porque quería la continuación del proyecto de Uribe en el gobierno. Pero Sergio Fajardo les hace caso porque él es financiado por el Grupo Empresarial Antioqueño. Y el eco de esa decisión tan importante para Colombia, como haber dividido las fuerzas democráticas para que ganara el uribismo. Y fíjese aquí, por ejemplo, un señor como Robledo, que tanto se opone a las privatizaciones, defendiendo a los protagonistas de la privatización de empresas públicas de Medellín. Eso trajo como consecuencia la ruptura en Bogotá, porque el Grupo Empresarial Antioqueño volvió a decir nada con Petro y se rompió el acuerdo Partido Verde Colombia Humana en Bogotá. Es el GEA el que ha estado jugando a favor de Uribe en la división del campo democrático de Colombia. No solamente se han ido contra Quintero en Medellín, que obviamente se está cobrando los malos negocios que hicieron, sino que es un peligro para la unidad democrática de Colombia si esto no se conoce. Y fíjense que matan a Galindo, activista de Colombia Humana, porque Galindo no era un intelectual separado de la política. Galindo, Campo Elías Galindo, era miembro de la coordinadora de Colombia Humana en Antioquia. Aquí tenemos un tema, digamos, de múltiples análisis, ¿cierto? Eso de gobierno corporativo, por ejemplo. Eso que se llama el neoliberalismo en la generación de energía eléctrica. Eso que se llama desarrollismo depredador en la muerte del río Cauca. Y eso que se llama un proyecto político que extermina a los opositores, que extermina la voz crítica, solo para seguir concentrando la riqueza de lo público hacia los grupos más poderosos de lo privado, que es el ejemplo que aquí se puede percibir de las empresas públicas del mundo. Hermano, hoy dividimos las... Yo creo que hoy me gané, hoy me graduaron de mamerto, hermano, ustedes dos. Yo creo que mañana me van a seguir puteando. No, y para equilibrar las cosas, hoy le mandé un mensaje
a Fernando Londoño que me invitara a su programa también a leer esas sesudas columnas que él hace, que hace llorar a los viejitos muertos de miedo del uribismo. Entonces, no, me parece que en homenaje al profesor Galindo, muy chévere que este programa, que este espacio se haya dedicado a una persona inquieta y a una persona que se atrevió a cuestionar el status quo en Medellín. Galindo, también habría que hablar de Quintero, ¿no? Yo pensé que, porque yo hice algo parecido en una menor proporción, el tema de los empresarios del aseo, uno de los cuales, la familia Ríos, es el que se ha quedado con Electricaribe hoy por el lado de Barranquilla, entre otras. Ese Ríos Velilla. Ríos, no, ese Ríos, sí, Ríos, ¿cómo es que llaman ellos? Bueno, sí, Ríos Velilla, la familia Ríos era la dueña del aseo Bogotá con otros, y claro, cuando se acabaron los contratos esperaban que yo los prorrogara, y resulta que el aseo es propiedad del Estado. Es un tema de servicio, de medio ambiente incluso. Y entonces, como la Corte me había ordenado que eran los recicladores la prioridad, pues yo hice caso. Y mire cuántas cosas me pasaron, incluido salir de la alcaldía. Me ha costado 7 años de esfuerzos judiciales recuperar, digamos, la validez legal de haber hecho eso. Que un señor empresario privado, por muy grande que sea, no tiene por qué cooptar lo público, que es de toda la ciudadanía, que eso es robárselo. Y yo pensé que con todo lo que me había pasado, ningún otro alcalde de Colombia pues se iba a atrever a hacer algo parecido. En Bogotá no, ni Peñalosa no, digamos, que les vuelve y les entrega el negocio, sino pues a Claudia López no se ha atrevido, la distancia que tenemos con Claudia López, que ella no se atreve a hacer eso. Al punto que incluso se queda en un silencio terrible esa noche del PMU, cuando estaban masacrando a los bogotanos. Es un temor, no es que ella esté al lado de estas alevosías, sino que no quiere dar esas peleas. Y este alcalde, Daniel Quintero, la da. Y la da en una proporción mayúscula comparada a la que yo di. Porque es que aquí no estamos hablando solo de la familia Ríos, aquí estamos hablando quizás del grupo empresarial más poderoso de Colombia. Más poderoso que Ardila Lula, indudablemente, más poderoso que Santo Domingo, que ya va de retirada, y compite con el que también se robó la plata en el contrato de Odebrecht, el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo. De esa dimensión, y la da. Y claro, le están lloviendo truenos y centellas. Y quién sabe cuál sea su deriva, ¿no? Ya en el proceso, pero me parece importante que un alcalde esté peleando por el patrimonio público. Porque esas peleas al final van a consolidar una idea democrática en Colombia. Las cosas públicas son de todos y de todas. No tiene por qué venir aquí alguien que se cree que por designio divino entonces tiene el derecho de robárselo. Al contrario, lo público debe ser sagrado. Ese es el concepto de la democracia, vital de la democracia. Los bienes comunes deben ser sagrados en una sociedad. Gustavo, ¿ustedes creen en los karmas? Este es un tema un poco... Pero yo pienso que... Hermano, no me diga que va a leer el horóscopo, hermano. No, pero yo sí creo en eso y yo pienso que un proyecto que nació desplazando a los campesinos, masacrándolos, asesinando a todo el que levantara la voz contra ese proyecto, no podía terminar bien. Y eso pasó, eso fueron las masacres del Aro y de la Granja, por allá en 1997. Obviamente necesitaban despejar toda esa zona para poder hacer esta hidroeléctrica,
Y así se imponen muchos proyectos, ¿no? Van desalojando, van masacrando, comprando tierras baratas porque saben que viene el negocio. Después, Ajá. ellos mismos que tienen el poder político montan el negocio ya sobre tierras que son propiedad de ellos. Y por eso dicen que casi la mayoría de estos políticos son dueños de todos esos sitios, incluso accionistas de Hidroituango. Puede ser. Pues yo no creo en el karma, pero sí creo en la corrupción del colombiano. Este país es muy corrupto y la clase política es muy corrupta. Pero la corrupción es el reflejo de la ausencia del valor de lo público, digamos. Sí, aquí nos importa un carajo. Claro que esto tiene que ver con el feudalismo, no con el capitalismo. Fíjense cuántas críticas nos hacen diciendo que nosotros somos anticapitalistas y no sé qué. Pues mi tocayo es un capitalista, porque es un empresario de los hoteles. Pero lo cierto es que Bueno, y paga más impuestos. él paga sus impuestos como debe Hago hacer. más impuestos que Biden. Y pagué más No, que que Biden, Trump. y obviamente más que Trump. Y más que el señor del Ubérrimo, hermano. Más que Trump paga Matador, yo creo. No, yo pago. No. El proletariado. Y fíjate que el Estado que tenemos no es un Estado propiamente capitalista. El Estado que tenemos es una extensión de una idea de los dueños de Colombia que son hacendados, de que entonces el Estado es como su hacienda. La finca. El Ubérrimo. Eso no es capitalista, eso es feudal. Sí, eso es feudal. Eso es feudal. Entonces, digamos, estos hacendados son los mismos que se sientan en el Congreso. El Congreso está lleno de hacendados. Y hacen leyes para hacendados. Y sus partidos políticos son dirigidos por hacendados. Uribe Vélez es un hacendado. Y tratan a la base de sus partidos o a sus seguidores como borregos. Como siervos, como el ganado, y así tratan. Eche para allá, hermano. Pucha. Así tratan a las mujeres y así tratan el Estado. Entonces el Estado lo ven como una finca. Y entonces, claro, cuando alguien les dice, oiga, es que el Estado es de todos y de todas, ¿qué? Oiga, es que usted al ser servidor público es un sirviente. Usted, señora vicepresidenta, es una sirvienta de la sociedad. ¿Cómo? Ahí les salta completamente el que no tienen una idea democrática. Nosotros, al estar en el Estado, somos sirvientes. Sino que el problema de Uribe fue que no colocó al agregado, sino al hijo del agregado a manejar la finca. Por eso le va como le va. Como todo hacendado, piensan que su finca debe ser heredada por sus hijos. Pero entonces es la hacienda, es el Estado. Entonces el poder lo ven como un poder hereditario. Entonces usted los ve, cada cual va alistando a su hijito a ver cómo se vuelve presidente de la República. Es una visión del Estado que no es democrática. Porque si el Estado es lo público, pues el dueño del Estado es el público. Pero es toda la ciudadanía. Y estos se creen que son los dueños de eso. Ahora que hablan de que uno de los hijos de Uribe podría ser candidato, puede que se dé o no, pero a mí sí me encantaría que se diera. Yo creo que sería la manera ya de enterrar ese proyecto político. No, y que bien que se lance, que bien, a mí me parece bien. A mí me encantaría que me parezca el mejor candidato para nosotros. No. Y es que el país que participe en política, sí. El uribismo y los que estamos proponiendo una Colombia justa, progresista, donde la distribución del ingreso se dé para todos, no solo para unos cuantos, etcétera, bueno, todo lo que hemos dicho. No, y tiene todo. Pero sería a mí me encantaría que ese fuera el contrincante. Miren, yo quería antes de que terminemos contarles que dentro de 8 días nos va a acompañar Sara Tufano. Muy buena. Vamos, esta columnista del Tiempo, una columnista, una opinadora muy seria, pues va a estar moderando con nosotros, Gustavo, dentro de 8 días. Tiene una columna muy buena de hace días, hermano. El 27 de septiembre. Sí. Sara no la conozco personalmente, pero me le dan un abrazo. Dice Sara, aquí no hay polarización, lo que hay es un proyecto autoritario y una población que resiste a ese proyecto. Yo también creo que aquí no hay polarización, ¿sabe?
Lo vengo diciendo hace rato, porque la polarización Es habla para de que callarnos la medio boca. país está pensando una, y medio país a otro, pero yo creo que ya esas fuerzas están 75-25 muy fácilmente. Salvo lo que de Duque Guarumo, que de pronto un día esto aparece con 60% de popularidad. Que es lo que se han encargado de hacer esta semana, inflar, como inflaron hace 4 años a Duque, ya están inflando a Fico. Imagínate que Fico tiene el mismo puntaje que Petro, técnicamente hablando. Fico hoy tiene la misma votación que Petro. ¿Quién puede creer en eso? Guarumo. Guarumo, Sí, Guarumo, cuyo propietario, cuyo fundador trabaja en la Casa de Nariño. Eso es una vergüenza para el Consejo Nacional Electoral. Y yo ya hice un derecho de petición, quiero todas las muestras de esa encuesta. Lo voy a desnudar como sea, porque eso hay que hacerlo. Hay que desnudar estas encuestadoras que son el primer paso del fraude, ¿no? Sí, encuestadoras chimbas. Exacto. Pues puso en la muestra, que yo me puso en la muestra que el 34% de la muestra es estrato 4, 5 y 6. Imagínate, eso es como el 12% de Colombia. Y esos tres estratos. Y ha bajado incluso para esta época, porque claro. El crecimiento se llevó al estrato 3 abajo y al 4. Y al 5, a todos, digamos. Pero el Centro Nacional, hay que pedir veeduría sobre esas encuestas, Gustavo, porque por ahí viene otra vez la inflada de los candidatos. Es una sinvergüencería, pero más sinvergüenza es la prensa que le da. Yo no sé quién fue el que contrató esa empresa, pero la prensa le da juego sin decir eso. Cuando está en la muestra, en la misma muestra. Si eso está ahí, ¿qué otras trampas no habrá hecho? Poner una muestra con un 34% claro. De la muestra de estrato 4, 5 y 6 es una estafa desde el punto de vista estadístico. Y no lo dicen. La van publicando como una verdad, pero es, digamos, una vagabundería muy grande ya de ese tipo de presentación. Hay otros encuestadores que hacen trampa, pero no... Y además esas encuestas de llamada telefónica. Sí. Bueno, creo que ya el amigo Matador se nos va. Queríamos agradecer de verdad nuevamente a toda la gente. Ya terminamos casi 9,000 personas conectadas. Seguramente dentro de la semana eso va a multiplicarse mucho. Oiga, Matador, muchas gracias, hermano. Hermano, no, a ustedes por la invitación. Que se repita, ¿no? No, cuando quieran, hermano. Yo no tengo ningún problema, hermano. Yo sé que me van a putear mañana mucho, pero bueno, hermano. Hay que... No, pero usted no dio opiniones a favor ni en contra de nosotros. No. Muy buen moderador. ¿Cómo? Mire, y ya para terminar, decirle que esas encuestas telefónicas, que la gente en los territorios donde está la Colombia humana no tiene teléfonos, entonces que las hagan presenciales. Bueno, gracias, hermano, Gustavo, gracias, Matador. Hermano, les mando un abrazo. Nos vemos dentro de 8 días, hermanito. Nosotros ustedes los seguimos viendo todos los días a través de las caricaturas. Oh, llamen en el programa de Viti. Sí, yo lo he visto un par de veces. Es que no me soporto ahí a unos dos. No, con todos hay que hablar, hermano, y con todos hay que pelear, hermano. Pues pelear de buenas maneras. Muchachos. Bueno, listo. Chao, hermano. Chao, muchachos. Chao, tocayo. Gracias a todos. Chao. Compartan, por favor. Gracias.